desafíos de cara al futuro. Paraguay, que es un país rico, un país próspero, que tiene dos enormes hidroeléctricas que no ha podido aprovechar durante su época productiva. Hablamos de Yacyretá, hablamos de Itaipú. En días anteriores estuvimos hablando con dos precandidatos presidenciales de movimientos emergentes. Uno era Rubén Candy, el otro el general en situación de retiro Ramón Benítez. Y en ese marco me puse en contacto con el ingeniero Luis María Fleitas para compartir un poquitito su visión y su experiencia, él siendo líder de opinión, porque es columnista en ABC Color, de cómo el país ha ido evolucionando los últimos años y cómo se demarca el futuro. Y a pesar de todo eso, también el tema de la ética en Paraguay y si se puede recuperar. Así que muy buenos días, señor Luis María Fleitas, ¿me está escuchando? Sí, buenos días, mi caro Fabián. Es un placer hablar contigo y poner mi granito de arena para este gran proceso que se llama cambio. Vos sabés que un cambio es como un parto de una criatura, ¿verdad? Siempre trae dolor, pero el dolor viene compensado por una criatura hermosa que es el cambio. Paraguay necesita nacer de nuevo. Paraguay está con una gran crisis moral, una crisis ética. Y por sobre todas las cosas, una crisis espiritual. Este país jamás llegó tan bajo en el sentido de que hoy las mafias del narcotráfico están empotradas en el poder político. Hoy podemos decir que la Cámara de Diputados y Senadores están minados con narcotraficantes que llegaron para preservar Sus privilegios. sus tesoros. Sí. Sí, claro. Entonces es una secuencia, yo le llamo a ellos los señores de la frontera, porque todos ellos están relacionados a la frontera. Y de acá de la frontera hacen yo estoy hablando de Ciudad del Este, entonces te puedo decir, de acá de la frontera, yo le conozco a un montón de gente. Y la secuencia lógica de ellos es hacer fortuna con el contrabando, en la evasión, y ya después se meten en el cigarrillo, las drogas, las armas, y de ahí ya se meten en la política para preservar y tener fueros. Entonces nadie le va a tocar a un senador narcotraficante, a un diputado narcotraficante. A un narcotraficante común le puedes hasta meter preso, ¿verdad? Pero a un senador narcotraficante, ¿cómo haces para meterle preso? Por eso yo hablo de que este Paraguay tiene que nacer de nuevo. Y eso significa crear tres grandes leyes. Escúchame bien lo que te voy a decir, Fabián. Dale. Una es una ley de obligatoriedad del voto. Porque resulta ser que la gente decente, la gente buena, está desencantada, entonces ya no va nomás a votar el día de las elecciones. Y los sinvergüenzas sí van en masa, porque ellos tienen poder para alquilar vehículos, tienen la estructura y llevan a la gente a votar en masa. Entonces, los bandidos siempre están ganando las elecciones. Cuando el voto sea obligatorio y vos no puedas comprar ni vender nada, no puedas tener atención en IPS, no puedas irte a sacar una cédula si no votaste. Entonces ese día va a aumentar a 90-95% la participación ciudadana y ahí sí vamos a poder elegir. Ese es el primer paso. El segundo paso tiene que haber el balotaje. ¿Qué significa eso? El segundo turno. Hoy, con 2 millones de electores, porque hay un 50% de participación, con 2 millones de electores vos elegís un presidente con el 30% de los votos. Y no tiene legitimidad, es una persona electa con un millón de votos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí viene el caos, ¿verdad? Y después hay una ley que si yo llego al Senado vamos a estar propugnando con Nakayama, ¿verdad? Y con otros que pensamos de la misma manera, una ley de la confiscación automática. Hoy en día una avioneta cargada de 1.000, 2.000 kilos de cocaína baja en una estancia y nadie sale nada. Si se le agarra infraganti, lo único que se rescata es la cocaína. El piloto va libre, ríe, o sea, a su casa. El dueño de la estancia probablemente está sentado en el Congreso. Entonces nadie tiene culpa de nada. En este país no se pierde ni se gana fama. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es automática, es una confiscación automática. Esa estancia pasa al Estado, al INDER, para que puedan comprar otras personas.
el piloto automáticamente va a 10 años de prisión en una cárcel de alta seguridad. La avioneta es confiscado y se le da a la Fuerza Aérea, que no tiene ni radares para cuidar el espacio aéreo. Entonces, son medidas que nosotros estamos proponiendo. Están proponiendo ustedes, sí, le escucho a Luis María Fleitas, que es un destacado pensador en el ámbito de la defensa de los intereses nacionales. Ha trabajado en Itaipú durante mucho tiempo, inclusive durante la época del hoy intento de precandidato Matteo Valmelli, y su visión gira en tres ejes: voto obligatorio, segundo turno o balotage, y confiscación automática de los bienes del narcotráfico o tal vez de los casos de corrupción si es posible, pero lograr eso en el contexto de Paraguay es muy difícil, ingeniero. ¿Usted encabeza algún tipo de movimiento o cómo están planteando llegar hasta el Congreso? Porque me abrió la posibilidad de que si usted llega al Congreso, ¿es precandidato a algún movimiento, señor Fleitas? Sí, yo soy precandidato al movimiento Renovación Azul, lista 50 del Partido Liberal, que entre paréntesis está cayendo a pedazos también el Partido Liberal. Ya antiguamente fue solamente Partido Liberal, después fue Partido Liberal Radical, hoy es Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué más le vamos a poner al Partido Liberal? Alguna palabra ahí que lo distancie de estos sátrapas que hoy están otra vez. Especialmente me refiero al equipo joven de Llano, Zulma Gómez y todos estos golpistas de la Constitución. El otro está luchando y por lo menos tuvo una posición ética ante la Constitución Nacional. Pero estamos ahí divididos y bueno, y así le va al partido, así le va al país. Narcotraficantes hay de todos los colores, así como hay aduaneros de todos los colores. Así como hay administradores de todos los colores que han negligenciado la hacienda pública. Entonces, por eso yo hablo de un nuevo nacimiento. Paraguay tiene que nacer de nuevo, Fabián. Sí, tiene que nacer de nuevo. Es muy importante que lo veamos desde esa óptica. Paraguay, que es un país rico, tenemos dos grandes hidroeléctricas con dos grandes países, es cierto, pero los paraguayos nos hemos ocupado en Buroreí, en el Bailando por un Sueño, en Cantando por una Teta, este tipo de programas, y nunca se dialoga sobre los temas más importantes. Por ahí surgió una iniciativa a finales del año pasado e inicios de este año, que era el concepto de la escuelita patriótica, donde usted era un destacado conferencista y de hecho siguen haciendo el diálogo. Gira en torno a dos grandes temas. Uno son las binacionales y el otro es rescatar la enseñanza del paraguayo y la paraguayidad. ¿Usted cree que es posible este renacer mirando estos dos grandes baluartes económicos, Itaipú y Quezoneta? Muchos dicen, Itaipú es el que más produce dinero supuestamente, pero lo administran a discreción los políticos. Sin embargo, había mencionado en una oportunidad que Itaipú Binacional tiene una vida útil, que no seremos ricos perpetuamente porque obviamente no lo hemos administrado bien la mitad del tiempo de vida que ya lleva, y la otra mitad del tiempo de vida que vendrá si sube un gobierno que no administra apropiadamente en el 2023, volverá a usarse de la misma manera. ¿Usted cómo mira este concepto de Itaipú, ingeniero Fleitas? Bueno, el tema de Itaipú es una gran ironía. Somos los mayores exportadores per cápita de energía del mundo. Todos los años se habla de récord, pero ni siquiera podemos retirar la mitad de lo que nos corresponde. Hoy, toda esta subestación, la línea de 500, toda esa inversión que Fernando Lugo había hecho para poder por lo menos seccionar la energía que nos corresponde a Paraguay, toda esta infraestructura eléctrica no da ni para retirar la mitad de lo que nos corresponde. O sea, Paraguay no está preparado para una industrialización. Si hoy viene una General Motors, una Ford, y quiere hacer una gran fábrica de camiones o de vehículos acá en Hernandarias, no hay forma de darle energía acá en Hernandarias. Entonces es una ironía, pareciera que hay un poder maléfico en contubernio con los brasileños que hace lo imposible para que Paraguay no use su energía. Entonces, esa es una cuestión geopolítica.
Yo todavía sigo esperando al estadista. Yo no veo en el horizonte un estadista que tenga la inteligencia, la grandeza de espíritu y por sobre todas las cosas, el coraje para cambiar este país. Un estadista que esté dispuesto a morir en el puesto, porque el que quiera cambiar eso, yo le dije a Nakayama cuando me invitó a hacer su número 2 en el Senado, le dije, Nakayama, ¿estás dispuesto a morir? ¿Por qué me decís? Y porque nos van a matar, nos van a enviar sicarios a liquidar cuando luchemos contra el narcotráfico, que es la gran plaga del siglo XXI. El narcotráfico se enseñoreó en Paraguay. Hoy estamos comparados a Sinaloa, a Medellín de los años 80. ¿Cómo vamos a recibir bendiciones de arriba del Señor, del Creador, si es que nuestros máximos exponentes de la política paraguaya están metidos en los tuétanos en el narcotráfico, Fabián? Exactamente, este tema del narcotráfico se sustenta porque los senadores y diputados son elegidos por listas bloqueadas, principalmente por ahí, y porque la ciudadanía no se despierta. En ese sentido, que si ustedes encabezando este movimiento son elegidos, ojalá que puedan mantener esa línea ideológica, porque vimos, por ejemplo, cómo Fernando Lugo ahora actualmente se convirtió en alguien normal, común y corriente y vendido al poder de facto del presidente de la República. Pero no obstante, de cara al futuro, refundar la patria es lo que tenemos que hacer en un proceso de educación. ¿Usted cómo mira concretamente, señor ingeniero Freitas, dos proyectos también muy importantes? Por un lado, el desbloqueo de listas y por el otro, la financiación de las campañas proselitistas. Son dos proyectos que quedan dormidos actualmente y que posiblemente no se van a aprobar. Fabián, sí. Desde el momento que vos hagas una ley donde convertía el voto en obligatorio, se acaba el negocio de la política, porque los partidos ya no van a necesitar tener tanta plata para ir a traerle de su comodidad, de su hamaca al elector en una bandeja y pagarlo otra vez para que vote. Entonces, mata el negocio de los partidos cuando vos convertís en obligatorio. O sea, hay leyes que la gente no se están dando cuenta que son fáciles de aplicar. Por ejemplo, el voto electrónico con la emisión de una papeleta que te muestre ya lo que vos votaste, que te dé tu prueba, como en un supermercado cuando compraste ya la boleta que compraste, ¿verdad? Sí. Y así, en el voto electrónico, a los 1 minuto de terminar las elecciones, vos ya sabés quién es el presidente. Inclusive, y no le das tiempo a estos bandidos del Tribunal Electoral, de la justicia, todos son unos bandidos. Los operadores, los políticos que están detrás para mantenerse en el sistema, no le das tiempo a que te roben las elecciones. Entonces, es una medida sencilla, ¿verdad? Y hay otras conexas que vienen todas en un mismo paquete, pero es una decisión, hay que hacer un pacto social y un pacto político. Mientras no se haga ese pacto, que solamente puede liderar un estadista con autoridad moral, que no hay, yo no veo. Efraín tal vez sea el que más se aproxima a mi sueño, pero después no hay ninguno, todos están metidos, tienen un pecado venial, un pecado, no sé cómo decirte, no les veo, Fabián. Exactamente, esa ausencia de ética en la política, que era justamente la pregunta que le quería hacer conceptualmente. ¿Es posible rescatar e inyectar ética en los políticos en Paraguay, Luis María Freitas? Mira, te vuelvo a decir, así como te dije de entrada, el Paraguay tiene que nacer de nuevo. Yo le veo a un tipo zaguero, una persona ética que luchó contra la dictadura, pero si le das oportunidad va a estar hasta su muerte ahí en el Senado, como diciendo, después de mí no hay otro que pueda servir dentro del Partido Liberal. Le veo a un Calega Laderna, son semidioses del parnaso político del Paraguay. Después de mí, ¿quién es lo que va a ser senador? Te dice ellos, porque hasta morir quieren estar ahí, ¿verdad? Sí. Y todos ellos cumplieron su ciclo. Camión tuya juega no humilla, entonces ojoma, por eso hablo de mi partido y del otro partido tradicional. Tiene que entrar gente nueva, gente que no está comprometida con ninguna corrupción, que no sea un aduanero así como Helio Cabral, que no sea un narcotraficante.
Tenemos que tomar decisión y estar dispuestos a morir en el intento, Fabián. Morir en el intento, ya en el último minuto del programa. Creo que como muchos coincidimos, si para refundar al Paraguay, lo dice Payo Cubas, es necesaria una especie de revolución. Lastimosamente, como se están dando las cosas, esa revolución será violenta y ojalá no alcancemos ese punto, ingeniero Fleitas, de que antes de llegar al punto de que los campesinos derrumben un Estado, un gobierno, por no tener soluciones y por no encontrar formas de producir equilibradamente, porque los pedidos que hacen en la capital del país no coinciden en la lógica. Todas las personas debemos trabajar para poder ganarnos el pan, pero que el Estado nos condone las deudas está mal, desde ese concepto. Sin embargo, nuestro gobierno le condonó las deudas a una empresa de cañas de azúcar, también le ayudó a una empresa de transporte público y le dice no a los campesinos. Es una especie de ambigüedad ideológica que tiene el gobierno actualmente y que se tiene que solucionar con políticas claras y concisas desde un principio, ingeniero Fleitas. Ya en el último minuto, ¿qué opinión tiene en relación a estos puntos que están ocurriendo ahora mismo en Paraguay? Mire, yo soy un enemigo número uno del subsidio. Para mí, yo al subsidio le llamo los suicidios. No estoy de acuerdo que cada año vengan con su marcha y lleven condonación. Yo no estoy de acuerdo. Como liberal no jamás estar de acuerdo. Pero esta gente paga su permanencia en el poder. Así como González Macchi, un senador que tuvo el famoso acuerdo constitucional, la famosa certeza constitucional y con la cual completó 4 años de periodo, ¿verdad? Un presidente Mao que tuvimos, borrachín. Cada año venía las marchas campesinas y le pagaban nomás nada, a Pejoma Serena, y se iban los otros. Quedó esa maldita costumbre, sí. Y esa es una falta de ética total de los campesinos. No son capaces de dar ni siquiera una lista de los golpistas consuetudinarios. Yo no estoy de acuerdo con el suicidio, te vuelvo a decir, porque eso me da también a mí opción. Yo tengo también cuentas en el banco y podría también a pedir mi condonación, ¿verdad? Yo usé para una actividad ganadera en el Chaco. ¿Y por qué no me van a condonar también a mí? ¿Verdad? O sea, tenemos que la ley pues es justa cuando es igual para todos. Por eso Astrea es ciega, tiene un paño sobre los ojos porque no tiene que ver a quién imparte justicia, ¿verdad? Pero si vos impartís solamente a favor de un sector, que al final es un sector chantajista que lo único que busca es un protagonismo político. Ahora, si vamos a analizar como gente grande el problema campesino, el problema agrario, el problema de la agricultura paraguaya, te voy a usar 15 minutos más y tal vez en la próxima. No hay problema. Excedete nomás en el tiempo mínimo, pero excedete nomás, no hay problema. Y creo que ya agoté mi tiempo, ¿verdad? Ya agotaste. No, en una siguiente oportunidad, ingeniero Fleitas, con más tiempo, podríamos ir ahondando sobre este tema. Esto de la política recién inicia en el 2018, entre el 2017. De hecho, ahora está prohibido hacer campañas proselitistas. Este programa de radiocultura que hacemos es para ir despertando la mente de la gente y estar abierto al concepto que usted estaba diciendo, refundar el país si es posible. Las propuestas que usted da, voto obligatorio, segundo turno balotaje y confiscación automática de estancia, le va a valer una cacería a usted, ingeniero Fleitas, así que debe asegurarse físicamente si intenta imponer esto y es elegido, ingeniero Fleitas. Ya en el último minuto le digo eso. Muchísimas gracias. ¿Qué puede decirnos para despedirse? Y bueno, me despido con una fe enorme en el Dios creador de los cielos y la tierra, que es el que me defendió al final en todo este tiempo. Porque yo acá en Iticú le desafié a los varones de Iticú y hace 38 años que me vengo peleando con ellos y no pudieron. Me echaron una vez, otra vez me hicieron sumario administrativo, pero acabé escribiendo ya 300 artículos, de los cuales 115 en esta era de Spalding. Y no pueden hacer nada, porque cuando uno habla la verdad y expone con una precisión matemática, ¿cómo ellos se van a cuestionar? Además que ellos tienen miedo de la verdad. Entonces, mi lucha es contra principados y potestades, no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades,
pero hay un Dios todopoderoso que me cuida, y en Él solamente confío. Muchísimas gracias, ingeniero. Que siga con la lucha. Ojalá pueda llegar al Congreso y pueda aplicar estas ideas buenas que tiene. Ojalá que los buenos tengan oportunidad y que los jóvenes también se involucren más en el concepto apropiado de la política. Muchísimas gracias y mucha fuerza, ingeniero. Gracias a vos, gracias a vos. Nos vemos en cualquier momento. Ok, ahí le teníamos al ingeniero Luis María Fleitas, que es también trabajador de Itaipú Binacional y que nos daba su visión de cómo quiere que sea el país.